hemos terminado la semana de la mejor manera posible con una victoria y, y bueno, también de rebote, digamos, pues ese récord que nos hace mucha ilusión también y bueno, pues creo que es un momento bonito, ¿no? Para disfrutar y para seguir trabajando, ¿no? Estamos haciendo nuestro camino, creo que vamos por buen camino y tenemos que seguir así porque en esta categoría si te duermes al final lo pagas, ¿no? Sí, ya va, una familia para Radio Euskadi, en directo también. Ayer hablabas que el partido creías que iba a ser similar al encuentro contra el Eibar. Ah, Ha sí. tenido muy poquito que ver con ese choque, ¿no? Bueno, también dije que iba a ser diferente a los últimos y ha sido muy diferente a los últimos, ¿no? Creo que el Alavés nos ha hecho daño con el juego directo y luego no nos dejaba presionar, ¿no? Como otros equipos, porque hemos recuperado menos que nunca en campo rival ese primer tiempo, ¿no? Y creo que en el primer tiempo hemos tenido pegada y por eso hemos ido 3-1 arriba, ¿no? Luego es verdad que, sobre todo con el gol de Juan Villar, con el 4-2, ahí el equipo ya se ha soltado y a partir de ahí sí creo que hemos sido mejores que el Alavés en esa última media hora. Alberto Sanz para Cope, vaya manera de correr, ¿no? De Osasuna. Sí, aquí, pues bueno, a los jugadores hacen un esfuerzo brutal, ¿no? Pero hay mucha gente, ¿no? Para llegar hoy en una semana de 3 partidos, después de llegar el jueves de madrugada, al final, pues bueno, el preparador físico, los redactadores, los fisios en la lista, somos un equipo y bueno, todos somos importantes para que luego en el campo se vea eso, ¿no? Pero es verdad que el equipo otra vez ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Imagino que satisfecho con la resolución del partido a la hora del gol, ¿no? Después de que hubiéramos hablado tanto de las oportunidades que Osasuna era capaz de crear y el poco acierto que estaba demostrando, ¿no? Sí, porque en una semana hemos hecho 9 goles, ¿no? En 3 partidos, ¿no? Entonces sí que estábamos generando, nos faltaba eficacia y hoy hemos demostrado esa pegada, ¿no? El equipo está con mucha confianza y también creo que sobre todo en casa, en el Sadar, no sé si es por la atmósfera, por la forma de jugar, que el equipo provoca un montón de cosas para que suceda, ¿no? No viene del aire. Entonces el hecho de provocar cosas hace luego que si tienes acierto puedas convertir esos goles y ganar partidos. Manu, Manu Obama, de Radio Marca. Hablabas antes de que al final se trata de que todos se sientan importantes. La incorporación de Villar hoy siempre suele hacer difícil intentar acertar qué alineación vas a poner. Al final, ¿cómo valoras el gol que ha metido y el gesto que ha tenido Roberto Torres con él? Bueno, pues al final es un jugador importante. El año pasado fue decisivo y este año no le estaba tocando entrar, pero él ha seguido trabajando, esperando su oportunidad y ha hecho un gran partido. No digo por el gol, que me alegra muchísimo por el gol, pero ha participado en el primer gol también y ahora me acaban de decir que al final, sin saber también que esta semana pues todos los jugadores de campo que estaban disponibles han jugado en estos 3 partidos, ¿no? Pues bueno, tampoco lo haces por eso, pero sí que arriba necesitábamos frescura. Y al final es importante que todos, pues bueno, sigan aportando porque necesitamos de todos para conseguir el objetivo. Sí, hola, llegó. Hoy ha sido un partido con mucho protagonismo del VAR. ¿Cómo se lleva desde el banquillo esa situación? No sé si tenéis que entrenar vosotros los nervios Sí, para... sí, uno de los partidos más raros desde que soy entrenador y es no sé, es el fútbol moderno y habrá que adaptarse, pero es que es muy raro todo lo que pasa y esos momentos de incertidumbre porque son jugadas determinantes donde poco puedes hacer, simplemente esperar y sí que es verdad que nos tenemos que adaptar porque parece que el fútbol va hacia esto. Lo viste así lo del diario inglés The Guardian. Quería preguntarte, son 31 partidos, ¿qué tiene tu equipo y qué tiene ese campo para aplicar esa racha? Y si las dos cosas van un poco de la mano, porque da la sensación que no es un equipo que juega en un vacío. No, 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 vamos de la mano y es algo, es un binomio, diría yo, ¿no? Un equipo que es valiente, que se siente importante, que se siente protagonista, pero joder, detrás hay una afición que en los momentos malos te ayuda, donde cuando haces un esfuerzo te reconoce, eso te hace también sentirte, a veces lo dicen ellos, casi invencibles y bueno, pues de la mano hemos conseguido este récord que es bonito para todos y al final, pues bueno, en ese récord aparecerán pues jugadores, entrenadores y tal, pero tiene que aparecer la afición porque sin ellos sería imposible llegar a 31. Yago, decías de no mirar la clasificación si los puntos son 18. ¿Qué te dice? Pues que llevamos una media muy buena, ¿no? Que estamos haciendo camino y que tenemos que seguir así, ¿no? Esto nos tiene que servir para tener todavía más ganas de entrenar mañana, de ir a Getafe, de demostrar que estamos bien y bueno, sabemos también que llegará la racha mala, pero vamos a trabajar para que no llegue y para seguir siendo competitivos, que es la idea en esta vuelta a Primera División. Y
otra vez goles de segunda línea. Me imagino que importante lo de Rubén García y sobre todo lo de Chimi Ávila, que también aporta goles y parece que es un jugador que ha encontrado una solución para ser más Sí, solidario, ¿no? sí, sí, al final los 4 jugadores más ofensivos han hecho gol hoy y jugadas muy diferentes, ¿no? Con mucho dinamismo entre los 4, con cambios de posición continua y bueno, es una virtud que tenemos también, creemos en esa idea de juego y al final cuando hacen gol los atacantes, pues para un entrenador también digamos que es un motivo también de alegría. Hola, Yagoba. Bueno, Sorionak por el partido. Qué ricasco. ¿Cómo os veis de cara al partido de Getafe en Madrid después de esta victoria? Bueno, pues ya empezaremos a ver, pero sabemos que es un partido muy difícil, ¿no? El Getafe es un gran equipo que además si tiene una virtud es que hace pequeño al rival y no le deja jugar y bueno, ellos juegan ahora, juegan el jueves, es un partido complicado, pero bueno, trabajaremos durante la semana para ser competitivos y sacar un buen resultado sabiendo que es un campo muy difícil.